el dictado del miembro superior e inferior. Palancas. O sea, cómo las articulaciones, los cartílagos, los tendones, los ligamentos, los músculos permiten que yo efectúe movimientos. ¿Qué palancas son de primer género, de segundo género, de tercer género? ¿Qué palancas están más capacitadas para la velocidad? ¿Qué palancas están más capacitadas para la fuerza? Porque eso es importante, incluso hasta para ustedes que están jóvenes y que tienen que hacer ejercicios físicos, entonces que sepan qué es una palanca. Bueno, esto es movimiento. Y las estructuras que permiten ese movimiento son el sistema óseo, el esqueleto, los músculos y las articulaciones. Y definitivamente en las articulaciones hay básicamente tejido conectivo. Básicamente tejido conectivo. Porque los cartílagos son tejido conectivo. Y porque los ligamentos también lo son. Y los tendones también. Ahora, si hacemos una extensión a esto, los huesos también. A ver, ¿cuántos tipos de tejido tenemos los seres humanos? 4. 4 grandes tipos, ¿no? El tejido conectivo o conjuntivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¡Tac! Se acabó. Pero vos me podés decir, ¿pero la sangre no es un tejido? Sí, pero es conectivo. Y los huesos y la grasa, doctor, y el músculo, perdón, y el cartílago, y los ligamentos y los tendones, sí, pero son tejido conectivo. Algún tejido conectivo es el propiamente dicho y otro será el especializado, pero es tejido conectivo. Por lo tanto, el tejido conectivo conjuntivo es el más abundante del cuerpo, sin duda. Entonces los huesos son tejido conectivo. Y los tendones también, y los ligamentos también. ¿Qué es un tendón? Es una banda de tejido conectivo que une el músculo con el hueso. ¿Y qué tiene el tendón? Bueno, tiene mucho colágeno, y sobre todo colágeno tipo 1. Y el colágeno es una proteína que producen unas células que se llaman fibroblastos y que lo que nos da es resistencia. Cuanto más colágeno tenés en tus tejidos, más resistentes son esos tejidos. Tu papá, que tiene, me imagino que tu papá debe estar en sus 40 y tantos. ¿Qué edad tiene tu papá? 50 y tantos, correcto. Tu papá a los 50 y tantos quiere jugar la pichanguita con sus amigos, un partidito de fútbol. Y siempre a los 50 y pico vos pensás que tenés 20. O sea que podés hacer lo que hacías a los 20. Entonces tu viejo, por ahí que viene, con una rotura total de tendón de Aquiles, de tendón calcáneo. ¿Por qué? Porque a los 50 y tantos ya tiene muchísimo menos colágeno que tenía a los 20. O sea, a medida que avanzamos en edad, vamos perdiendo resistencia. Yo, a mi edad, ya no tengo la misma masa muscular que tenía a tu edad, porque a partir de los 28 años, o 25, ya comenzás a decaer. ¿Qué edad tenés? 18, todavía está bien, te queda poco tiempo. ¿No? Porque dentro de 10 años, exactamente, tu hormona de crecimiento va a decaer, tus músculos van a comenzar a disminuir en lo que respecta a lo que llamamos hipertrofia muscular. O sea, la hipertrofia muscular, ¿qué es? Síntesis proteica y acumulación de agua. Entonces, por un tema evolutivo, el agua intramuscular y la síntesis de proteínas va a decaer y vas a hacer lo que llamamos sarcopenia y vas a empezar a decaer. Claro, si vos haces ejercicios, haces pesas, que hay que hacer, y vos que sos mujer también, porque si no vas a estar flácida como un moco, ¿no? Entonces tenés que hacer pesas, no te vas a convertir en Hulk, pero tenés que hacer pesas. No solamente tenés que hacer ejercicios aeróbicos, sino tenés que hacer anaeróbicos de carga, con pesa libre, ejercicios de resistencia con pesas, ¿no? Es la única manera de tener una buena hipertrofia muscular, o por lo menos un buen tono muscular. El tono muscular se define como el estado de semicontracción involuntaria de un músculo, ¿no? Entonces yo hago esto, ahí veo el tono muscular, ¿no? Si yo le digo, en este momento voy a tomar tu brazo y voy a ver qué tanto tono tiene, ya se pone durita inmediatamente, como que yo te voy a agarrar la panza y vos ves, inmediatamente te pones dura, contraes la panza, porque no querés que vea que realmente es una baba asquerosa, ¿no? Entonces, para que vos tengas un buen estado, un buen tono muscular, tenés que hacer ejercicios. Desde ahora, no hay más.
Pero aún haciéndolos, como vos, que haces ejercicio, cuando tengas 40 vas a tener menos masa muscular. La sarcopenia se da desde los 28 en adelante, o 30 en adelante, y más o menos perdemos de 3 a 8% y a veces de 3 a 10% de masa muscular por década. Claro, vos haces ejercicio, bueno, vos perderás por década 3%, siempre vas a perder. Pero vos no haces ejercicio porque decís, ay no, entonces vos vas a perder 10%. Cuando se encuentren, el saludo Keiko, lo vas a dar, hola, ¿cómo estás? Porque es una cosa, una gelatina horrenda, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que saber que hay deterioro, y que así como hay deterioro a nivel muscular, que es el primer tejido que se deteriora es el muscular, el primero, por el decurso de los años, el primero. Pero luego también los tendones, y también los ligamentos. ¿Qué diferencia hay entre un tendón y un ligamento? Tendón ya se lo dije que es. ¿Qué es un ligamento? Lo mismo, es una banda de tejido conectivo con mucho colágeno tipo 1, pero que une hueso con hueso. No va de músculo a hueso. Diferencia sustancial, por ejemplo, que el tendón, además de ser resistente, tiene fuerza. Y sobre todo los tendones distales que vamos a estudiar en el miembro superior, hacen fuerza, tienen fuerza. A veces el tendón tiene más fuerza que el músculo mismo. Por eso, para hacer ejercicio con pesa, ustedes lo que tienen que entender es que deben tener una edad suficiente para tener la suficiente cantidad de hormona masculina para que el músculo trabaje como debe trabajar. Pero vos sos mujer. Sí, pero tus ovarios también producen testosterona. Y además, tus glándulas suprarrenales producen una hormona que se llama dehidroepiandrosterona, que son los andrógenos que tienen los hombres y las mujeres también. Cuando vos tenés un aumento exagerado de dehidroepiandrosterona en la pubertad, ¿qué tenés? Acné. Porque la glándula sebácea se vuelve loca por influjo de la testosterona. Por eso tenés acné justamente a la edad de ustedes, o un poquito antes de la pubertad, tienen el acné. Por un influjo de hormona sexual masculina en varones y mujeres. Pero si no tenés esa hormona, es decir, si tus testículos y tus ovarios ya no la produjeron y están en sangre, no podés hacer ejercicio muscular. No porque no puedas, sino porque tus músculos no están preparados para ejercer fuerza. Entonces, ¿quién va a ejercer la fuerza? Los tendones. Ergo, ¿qué vas a estar malogrando? Tus articulaciones. Se puede hacer, pero tu articulación es la que va a sufrir. ¿Sí? Estos son los planos tridimensionales. Si yo corto mi cuerpo en dos mitades, izquierda y derecha, bueno, ese es el plano sagital. Si yo corto mi cuerpo en dos mitades, anterior y posterior, ese es el plano frontal o coronal. Si yo corto mi cuerpo en mitades inferior y superior, ese es el plano transversal, que es el que se usa para las resonancias, las tomografías, ¿no? El plano transversal. Somos tridimensionales. Aunque en realidad somos, según la teoría M, la teoría de las cuerdas, el universo es endecadimensional, ¿no? O sea, anterior y posterior. Dimensiones, pero nosotros percibimos solamente 3. En todo caso, somos lo que percibimos, así que quedémonos con 3. El esqueleto humano está formado por 206 huesos y es básicamente un endoesqueleto. Un endoesqueleto. O sea, nosotros tenemos piel, tenemos grasa, ¿verdad? Por fuera de los huesos, en la parte periférica, y los huesos están adentro. Hay algunos seres vivos que tienen un exoesqueleto, que los protege por fuera, a base de queratina y X más proteína, ¿no? Nosotros tenemos un esqueleto interno, pero ese endoesqueleto que tenemos nosotros, lo que hace es proteger órganos nobles. Por ejemplo, el cráneo, que está formado por 8 huesos, protege el encéfalo, o sea, protege el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, el encéfalo. Y la columna vertebral, que son vértebras unidas todas, y que cada vértebra tiene un agujero, que se llama agujero vertebral, y que todos esos agujeros forman el conducto raquídeo. Bueno, por ese conducto discurre la médula espinal, que es la continuación del tronco encefálico, del bulbo, ¿no? O sea que la columna protege a la médula. O sea que sí hay una protección, ¿no? El esternón, las costillas y la columna torácica o dorsal protege órganos también nobles, tanto torácicos como abdominales. Protege a los pulmones y al corazón, y también, por debajo del diafragma, protege al hígado y al vaso, que son prácticamente órganos
intratorácicos, a pesar de ser abdominales. Son abdominales porque están debajo del diafragma, pero ¿dónde está el hígado? Metido dentro de las costillas, o sea, dentro de la jaula torácica. Y el vaso más todavía. Cuando los médicos palpan el abdomen, vos ves a los médicos que hacen un examen abdominal, ustedes van a llevar un curso maravilloso que es semiología. Entonces, y van a aprender a hacer una palpación de abdomen. Entonces vos, cuando entras en el curso, estás encantado y encantada porque decís, voy a palpar, ahora sí voy a palpar el estómago, no solamente lo que vi en anatomía, ahora lo voy a palpar el estómago, y voy a palpar el intestino y el hígado y el vaso y el... Sí, no palpas nada, no. Si realmente, si el paciente está normal, o sea, si no tiene nada crecido, no tiene un cáncer, una cosa que... No palpa nada. El estómago no se palpa, ni se siente. Vos capaz que podés sentir maripositas en el estómago, por ahí que sí. No, son gases, es un pedo. O sea, porque lo que pasa acá es que el colon transverso va por delante del estómago en la parte anterior y lo que estás sintiendo son gases. El estómago no se percibe nada de lo que pasa, excepto dolor, si tenés alguna úlcera o una gastritis. No se percibe, y tampoco se palpa. No se palpa el hígado. Si el hígado se palpa, si palpa un hígado significa que está por debajo del reborde costal, crecido, o tosado, caído, pero algo está mal. Si palpas un vaso, tiene que estar crecido 3 veces su tamaño normal, 3 veces. O sea, si palpas vaso, ese paciente tiene que estar internado, ¿no? Algo pasó. Una hepatosplenomegalia, qué sé yo. Si palpas, bueno, digamos, una cuerda cólica, intestino grueso. Si palpas, bueno, será que estuviste 4 o 5 días sin defecar. Entonces lo que estoy palpando es el contenido del intestino grueso. No te cuento lo que es. Pero si sos normal y tenés una frecuencia evacuatoria diaria, como me imagino que tú debes tener, si no te altera el carácter. Imagínate que tengas 5 días. Estás curiosa. Entonces, ahí palpo. Pero en general no palpamos nada. Lo que sí palpamos son reparos anatómicos óseos. Y permítame esta digresión, por favor. Si palpamos algo en anatomía son huesos, músculos también, ¿no? Pero cuando hagamos miembro superior e inferior hay mucho reparo óseo. Chicos, es importante la anatomía de superficie. En la práctica es importante que si yo te digo que la acromia es el punto más elevado del hombro, lo palpes a tu compañero. Yo no te voy a decir a vos que sos una mujer, a ver, sacate la chaqueta para que tu compañero, a ver, pálpela. Es un poco ridículo, ¿no? Tenemos que proteger nuestros pudores. Pero a ellos les va a importar mucho que lo palpes. Entonces hay que palparlo. Y cuando hay que palpar el troquín, palpemos el troquín. Porque ustedes en sus pacientes no van a ver los músculos como yo se los voy a enseñar, ni como lo van a ver en el cadáver. Está la piel por arriba. Entonces, ¿qué tienen? Tienen reparos anatómicos. Cresta ilíaca, palpar la cresta ilíaca. No me vas a palpar a mí la cresta ilíaca que peso 230 kilos. Porque está un poco difícil, tendría que meter toda la grasa para palpar la cresta. Pero tenemos que elegir un compañero de lado para que le palpe la cresta ilíaca, la espina ilíaca ante lo superior. Porque se palpa. Porque son reparos anatómicos para varias cosas que vamos a ir aprendiendo. Entonces, la anatomía de superficie no es lo que se lee en el libro, es lo que se hace en la práctica. Para eso, evidentemente, tanto el profesor de práctica como ustedes tienen que asumir una actitud de absoluto respeto. Ay, qué bueno que está tu hombro. No, por favor. Pero eso es imprescindible, el respeto. Y el respeto lo van a tener ustedes desde ahora hasta que sean médicos. ¿No? Cuando vos seas ginecólogo, si te gusta la ginecología y querés hacer un examen de una paciente, no le gusta la ginecología, entonces tenés que hacer el examen siempre con una mujer al lado. No porque vos seas un degenerado que estés pensando en cosas raras, no, sino para protegerte vos mismo y proteger a la paciente. Porque siempre la paciente, cuando vea que estás haciendo un examen que involucra un espéculo en vagina, para observar útero, si ve que hay una enfermera o una mujer quien sea al lado, entonces se siente más protegida. Aunque el médico sea maravilloso y sea un médico serio, como van a ser ustedes. Pero tienen que acostumbrarse al respeto. Bueno, ese respeto en anatomía de superficie es el que tiene que haber ahora, a partir del 8 que comienza ustedes anfiteatro.
Pero es importante estudiar anatomía en base a anatomía de superficie. Bien. El esqueleto se divide en cabeza, tronco, extremidades. Van a estudiar cráneo, cara, no ahora en anatomía 2. En tórax, huesos del tórax, costillas, esternón, etc. Y nos vamos a quedar nosotros en miembros superior y inferior. O sea, vamos a estudiar los huesos de las secciones, de los segmentos del miembro superior. ¿Cuáles son? Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. En general, ustedes no, porque ustedes son estudiantes de medicina y ya están avanzados, pero en general ustedes se habrán dado cuenta que las personas tienen tendencia a decir, tengo un dolor en los brazos, y se tocan el antebrazo, ¿no? Pero las piernas, horrible, ¿dónde tenés el dolor? Acá, acá, se tocan el muslo. No, ese es muslo, no es pierna. El brazo es el segmento del miembro superior que va de hombro a codo. El antebrazo va de codo a muñeca. El muslo va de cadera a rodilla y la pierna va de rodilla a tobillo. Punto. ¿No? Son segmentos. Ustedes lo saben, ¿no? Pero la gente que no hace nada de medicina probablemente no lo tiene claro. Bien. Endoesqueleto. Endoesqueleto. ¿Sí? No es un exoesqueleto. La resistencia se da en los huesos. Bueno, el tejido óseo no es el más duro. Es resistente. Ni siquiera es el más resistente. Te doy un ejemplo. Yo estoy caminando, me tropiezo. ¿Qué es lo que apoyo para evitar golpearme la cara? La mano. Entonces, es muy probable que los ligamentos de la muñeca, el ligamento anular anterior y posterior del carpo, que son resistentes, que tienen mucho colágeno tipo 1, sean los responsables de la fractura de la epífisis distal del radio, se llama fractura de Coles. O sea, en este caso, un ligamento que yo puedo cortar en el anfiteatro con una tijera, es duro, pero puedo, o con un bisturí, más fácil. Ese ligamento, en ese momento, fue más resistente que el hueso, que lo rompió. Es como un cinturón interno, ¿te das cuenta? Como una venda interna fuerte. Por lo tanto, resistencia y dureza no es lo mismo, porque el hueso es más duro que el ligamento, y sin embargo el ligamento fue más resistente. Ahora, ¿el hueso es el tejido, digamos, más duro que tenemos? No, porque hay tejidos que son más duros. Una cosa es dureza y otra es resistencia. Los dientes, las piezas dentarias, son más duras que el hueso. Ustedes fueron al dentista una vez. ¿Vieron la fresa? El motor de alta velocidad, la fresita que... Tenés una caries, tienes que hacerte un huequito, luego lo obturan. Se demoran para hacer eso con la fresa. Vos con esa misma fresa y ese motor de alta velocidad lo haces en cualquier parte de un hueso, así sea hueso compacto, y se mete la fresa totalmente. Es como si fuera madera de hueso. Y a veces, cuando es tejido esponjoso, es menos que madera. Entonces, el tejido óseo es menos duro que el tejido dentario. Sin embargo, es más fácil romper un diente que romper un hueso, ¿o no? O sea, dureza y resistencia no tienen nada que ver. ¿Sí? Hay dos tipos de tejido, que son el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto, que lo vamos a ver ahora, y ustedes lo van a estudiar en histología, por eso les voy a hacer una pincelada nomás. Y los huesos los vamos a dividir en largos, cortos y planos. ¿De dónde derivan los huesos? Bueno, hay un problema. Las células del hueso, a ver chicos, ustedes ya estudiaron la célula. ¿En qué curso? En biología. La célula tiene una membrana, tiene un núcleo, un nucleolo y un citoplasma. Y dentro del citoplasma hay un montón de estructuras que se llaman organelos, organelas. Bueno. Por lo tanto, la célula tiene una membrana semipermeable. Lo que hay afuera de la célula es el espacio extracelular y es un espacio de intercambio, ¿verdad? Por lo tanto, hay permeabilidad selectiva. La célula determina lo que entra y lo que sale a través de la membrana, no directamente a través de la membrana, no directamente a través de los fosfolípidos de la membrana, pero sí por estas proteínas transmembranosas o proteínas íntegras que son canales. Y por ahí ingresan los nutrientes y salen los desechos, ¿no? O sea que la célula es semipermeable, tiene una membrana blandita que permite que entre y salgan cosas. Las células de los huesos también, ¿no? Digo, las células de los huesos no son duras como el hueso. Las células de los huesos también son iguales que un glóbulo rojo o que un glóbulo blanco o que un condrocito. Son células que tienen una membrana semipermeable que entran y salen cosas. Los osteoblastos, los blastos son células jóvenes, son células productoras de hueso. Los osteocitos son células maduras,
Sí, pero también son células que tienen una membrana semipermeable, que entran y salen cosas, ¿me entienden, no? O sea, entonces, ¿por qué el hueso es duro? ¿Qué es lo que define la dureza, la resistencia o la liquidez de un tejido? ¿La célula? No, la matriz intersticial. Chicos, los tejidos conectivos tienen dos elementos esenciales. Tiene mucho más, pero dos. Quedémonos con algo que nos quede, ¿no? Células y matriz. O sea, el tejido conectivo está formado 2 puntos por 1, células, 2, matriz. Las células le dan al tejido la función. La matriz, la consistencia. ¿Me están escuchando? Bueno. Entonces, la célula, digamos, muscular, el miocito, o fibra muscular si quieren, es una célula especial que le da al tejido la función. ¿Cuál es la función del tejido muscular? La contractibilidad. O sea, la célula muscular tiene la función que única de contraerse. La célula adiposa no se contrae. ¡Ay, tengo la grasa súper contraída! No, nunca vas a decir eso. No se te contrae la grasa. Pero el músculo sí. O sea, la célula muscular se contrae. Esa es la función. Pero ¿qué hay afuera de las células musculares? Hay una matriz intersticial. ¿No es cierto? La célula adiposa es igual. Hay células y hay matriz. ¿Qué hay en la célula adiposa? Triglicéridos, grasa básicamente, un citoplasma que está totalmente llevado hacia la periferia porque es un gotón de triglicéridos y un núcleo que está también pegado a la periferia. Ya ustedes vieron cómo son los adipocitos. Pero ¿qué hay entre los adipocitos? Agua también, agua, sales. ¿No? Nosotros evolutivamente, chicos hermosos, somos mamíferos. Pero antes de ser mamíferos, ¿dónde nacimos realmente? Y nacimos cuando nació la vida, y la vida fue vida marina. Entonces decía Claude Bernard, el medio interno. O sea, nosotros en un momento determinado salimos del agua y nos fuimos a la tierra. ¿Y cómo pudimos sobrevivir? Después de tanto tiempo, de tantos millones de años en el mar, porque llevamos nuestro mar adentro, decía Claude Bernard. ¿Qué razón tenía? ¿No? Muy poético eso. ¿Cómo llevamos nuestro mar adentro? Porque tenemos un intersticio, o sea, un espacio extracelular que tiene agua y sal, básicamente. Cuando vos te vas a hacer un masaje reductor, que no existe el masaje reductor, te hacen unas cosas entre los adipocitos, te miden antes, ¿no? Que tenés cuerpo de almohada, no tenés cintura, y después te vas a hacer el masaje y quedás con una cintura 2,5 centímetros menos, divina. Entonces, ¿y qué hicieron ahí? Hicieron masajes. ¿Vos creés que le hicieron algo a los adipocitos que lograron reventar algún adipocito? No. Lo que hicieron es movilizar la matriz acuosa intersticial entre los adipocitos. Vos te vas y decís, pero mirá qué diferencia. Vos te vas, al día siguiente tenés el mismo cuerpo morfo. Porque el agua se redistribuyó. O sea, el tejido conectivo tiene células y matriz. La célula le da la función, la matriz le da la consistencia. Célula función. Entonces, la sangre tiene células y matriz. Es tejido conectivo de la sangre. Las células son glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos tienen una función, transportan oxígeno. Los glóbulos blancos tienen que ver con la inmunidad. Las plaquetas son el primer paso de un proceso largo que es el proceso de coagulación. Son las funciones. ¿Y cuál es la matriz de la sangre? La matriz intersticial, lo que hay entre las células, que es un elemento líquido llamado plasma. ¿Y qué es el plasma? Agua más proteínas, albúminas y globulinas. Entonces, ¿cómo es la consistencia de la sangre? Líquida, no por las células, por la matriz intersticial, por el extracelular. El hueso, ¿cómo son los osteoblastos y los osteocitos? Igual que cualquier célula, semipermeable, se mueve. Pero ¿cómo es la matriz intersticial del hueso? Bueno, es calcificada. Bueno, entonces el hueso es duro, como esta carpeta, porque es la matriz la que le da la consistencia dura. La calcificación, no las células. Las células son duras. Entonces los osteoblastos son células que son las que inician el proceso, digamos, de osificación. Hay dos tipos de osificación, ¿cierto? La primera es la osificación esta, que debe estar por acá, ¿no? La intramembranosa, y la otra es la intercartilaginosa. O sea, en un momento determinado,
el hueso se forma. ¿A partir de qué? A partir de los osteoblastos. Son las células productoras de hueso. Hay una osificación intramembranosa que se produce a través de un tejido primitivo llamado mesénquima. Es tejido conectivo primitivo, mesénquima. Es un tejido totipotencial que ustedes ya lo vieron en biología. Esta osificación se llama mesenquimática también, o intramembranosa. Cuando vos tenés una fractura, ¿no? Y te ponen un yeso, fractura de hueso pequeño, radio, cúbito, te yesan. En general, el proceso de osteogénesis será un proceso endocondral. Por ejemplo, a partir de cartílago. A partir de cartílago también se produce hueso. Vos te fracturaste, te pusieron un yeso, lo más probable es que el nuevo hueso, o sea, el callo óseo se forme a partir de cartílago. La osificación a partir de cartílago. Si vos te fracturás el húmero y te ponen placas de titanio con tornillos, lo más probable es que la osteogénesis sea intramembranosa, o sea, mesenquimática. Pero de cualquiera de las dos maneras, cicatrizamos. De cualquiera de las dos. Nosotros somos capaces de elaborar nuevo tejido después de una lesión. El miembro superior, inferior, en cualquier tejido. Tenés un desgarro muscular, una fractura ósea, un corte a nivel de la piel. ¿Qué hacemos? Curamos. Cicatrizamos. Un proceso que dura 6 meses. Al inicio de la inflamación, luego los fibroblastos, que son las células productoras de colágeno, migran a la zona de la herida, sea muscular, sea, digamos, cartilaginosa, sea en un ligamento, sea un esguince por rotura, un esguince de segundo grado, o sea la piel. Los fibroblastos acuden a esa zona y forman un tejido que no es el tejido inicial. Por lo tanto, curamos mediante dos procesos. Un proceso al que llamamos reparación y otro proceso bastante más mediocre, que es la regeneración. La lagartija no. La lagartija regenera la cola completa. Regenera. Nosotros regeneramos en un 12, 10%, 15%, dependiendo del tejido. ¿Qué es la regeneración? Es la sustitución de un tejido original lesionado por nuevo tejido original. Rico, ¿no? O sea, te lesionaste piel, se produce nueva piel. Entonces regeneraste. Por lo tanto, si es así, yo no voy a ver nada feo, es lo mismo, porque regeneró piel por piel. No, músculo por músculo, no pasa eso. Nosotros reparamos, como los autos, ¿no? Vos llevas el auto al taller y si quiero que me lo repare. Entonces le dan unos copazos, lo que no salió bien le pone masilla, después lo pinta y lo ves divino el auto, pero está reparado. Si vos lo querés vender, viene alguien, lo mira y dice, ah, pero ahí está, hubo un siniestro. Siempre va a quedar la cicatriz. Nosotros reparamos. ¿Qué es la reparación? La sustitución de un tejido original lesionado por un tejido distinto, al que llamamos cicatriz. ¿Y qué es ese tejido? Fibroblastos y colágeno. Y los huesos, y los músculos, y la piel, todo regenera, por lo tanto, todo genera una cicatriz. Claro, la cicatriz del desgarro muscular no se va a ver, pero sí importa. Porque si vos cicatrizaste mal en un desgarro muscular, vas a tener secuelas para caminar y para hacer tu vida normal. O sea, lo importante es que ustedes como médicos, si van a dedicarse, por ejemplo, a la traumatología, digamos, o a la rehabilitación, traten de que las cicatrices sean lo más inestéticas posibles. No solamente por la piel, como mi especialidad que es cirugía plástica, no. En la parte interna también, porque la rehabilitación que le den a su paciente va a ser la que va a generar que tenga más o menos secuelas, más o menos impotencia funcional, que es lo que hay que tratar, que es lo que hay que tratar de evitar. Bueno, osteoblastos, ¿no? Este es un osteoblasto, por ejemplo, ¿no? Los osteoclastos y los osteocitos, que son las células maduras. Bueno, entremos en materia, chicos. Los huesos pueden ser largos, cortos y planos, ¿sí? Pueden ser pares o impares. Por ejemplo, el esfenoides en el cráneo y el etmoides son huesos impares. El húmero es un hueso par, ¿no? Los huesos propios de la nariz son huesos pares. Los fémur son huesos pares, ¿no? El esternón es un hueso impar. Y los huesos pueden ser largos, cortos o planos. Esta calificación de irregular se las pongo porque hay mucha bibliografía que habla de huesos irregulares como las vértebras, pero en el fondo las vértebras ustedes los pueden poner en el saco de los huesos cortos, ¿no? Es decir, los huesos de la muñeca, que son 8, los huesos, digamos, del carpo, los huesos del tarso y las vértebras, por más que sean medio irregulares, son huesos cortos, o sea, no predomina ni el largo ni el ancho, son huesos cortos, ¿sí?
La escápula, el omóplato, es un hueso plano. Las costillas que van de la columna hasta el esternón, algunas y otras no, son huesos planos. Son largos, porque mira, van de acá hasta acá, no. Son largos porque son largos, pero no cumplen con el requisito de un hueso largo. Y el requisito de un hueso largo es ser más o menos así. Bueno, vamos a ver acá. Esto es un hueso largo. O sea, tiene un cuerpo o diáfisis y dos extremidades gorditas a las que llamamos epífisis. Las costillas no tienen eso. Las costillas son huesos planos, no son huesos largos, ¿no? El esternón es un hueso plano, ¿no? Los huesos del cráneo son huesos planos. ¿Sí? Esto es muy fácil. Entonces, bueno, estos son huesos planos. El frontal, los parietales, que no estudiaremos en este curso de anatomía 1, los temporales, el occipital, el etmoides, que es este hueso, el esfenoide, son huesos impares en este caso, igual que el occipital, pero son huesos planos, son huesos irregulares, pero ojo, en todos ellos, en todos los huesos, o en casi todos, van a encontrar dos tipos de tejido. El tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Y es muy importante que entiendan eso, por eso no puedo empezar hombro sin hacer primero un prólogo respecto al tejido óseo en general, porque si no, no tenemos cimientos. ¿Sí? Ahí está el agujero occipital, por aquí sale, ahí está el bulbo raquídeo, aquí comienza la primera vértebra que se llama atlas, y para aquí vendría la médula espinal, todas las vértebras, ¿no? Bueno, los huesos de la cara son huesos planos, todos tienen tejido compacto y esponjoso, ¿no? Ahí está el hueso de la cara, el hueso maxilar superior, el maxilar inferior, los nasales, las fosas nasales justamente están entre otros huesos que forman el tabique, etc. Bueno, no nos toca ver eso. Este hueso es un hueso plano, se llama omóplato, se llama escápula, es un hueso triangular que vamos a estudiar dentro de un ratito, después del break. Ustedes tienen un break de 1 minuto y medio y van a... todavía no toca el break, ¿no? A las 9 más o menos vamos a hacer el break, ¿no? Este es un hueso plano, pero este es un hueso largo, el húmero. Dos epífisis, un cuerpo diáfisis, hueso largo. Tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiar la estructura, ojo, del húmero. Tenemos que estudiar las partes del húmero y de la escápula, y tenemos que estudiar las inserciones musculares. Ahora, diferencia entre teoría y práctica. Yo en teoría te pregunto todo eso, pero en práctica difícilmente te deberían preguntar, dígame usted cuáles son las funciones principales de esto que ves ahí, que muestran el hueso. No, la función, eso es teoría. Lo que tenés que hacer ahí es que decir, eso es el troquíter, porque está señalado con plastilina, el troquíter o el troquín o la corredera bicipital. Eso es práctica. La práctica es reconocimiento de estructura, no una elucubración teórica acerca de las funciones de ese tejido que te están señalando para las hipótesis, ¿no? El fémur, el hueso más largo del cuerpo, dos extremidades o epífisis y una diáfisis. La columna vertebral, vértebras articuladas con una serie de estructuras que ya estudiaremos. Esternón, hueso plano. ¿Qué diferencia hay entre mi esternón y el tuyo? Los dos son planos. El tamaño. O sea que porque soy gordo tengo que ser más gordo. No, por la altura. El tamaño sí, tiene que ver porque, a ver, puede ser que tu esternón sea más pequeño, porque toda voz es más chiquita. Esta es verdad, lo acepto, está bien. Pero ¿qué diferencia hay? Más que por el tamaño, por la edad que tenés vos y la edad que tengo yo. Yo tengo por lo menos unos 10 años más que vos. Claro, así es, querido mío. O sea, a ver. ¿Las articulaciones? Claro. O sea, la diferencia es que mi esternón es un hueso en donde el manubrio, el cuerpo y la apéndice sifoides es un solo hueso. O sea, había dos articulaciones. A tu edad hay dos articulaciones. Aquí hay una sincondrosis entre el manubrio y el cuerpo. Acá hay otra sincondrosis entre el cuerpo y la apéndice sifoides. A tu edad, si yo te diseco, voy a encontrar... Bueno, no lo voy a hacer, pero digamos, ¿no? Si yo te diseco, voy a encontrar un esternón que lo puedo dividir en tres partes, porque hay dos articulaciones en el medio.
En cambio, si vos me dices casa a mí, no te voy a dar el gusto, ¿no? Vas a encontrar un esternón que es un hueso, es un solo hueso. O sea, se soldaron. Aquí comenzamos con algo, porque vamos a estudiar articulaciones. Vamos a estudiar articulaciones. Que hay articulaciones que con el tiempo dejan de serlo. Eran articulaciones que tenían cartílago interarticular y con el tiempo se soldaron, se convirtieron en lo que llamamos una sinostosis. En el caso de los bebés, con más razón. En el caso de los bebés nacen con unas zonas dentro de los huesos del cráneo, que son las fontanelas. Entonces, es terrible palpar la cabecita de un bebé porque los huesos no están unidos. Los huesos del cráneo, vamos a estudiarlo cuando hagamos articulaciones, hay articulaciones en los huesos del cráneo, claro. Pero una articulación, ¿qué es, chicos? Atiendan, por favor. Es la unión de dos o más huesos. Es una articulación. Entonces, la articulación puede ser así. Puede ocurrir que la articulación sea hueso y hueso. Así. Como los huesos del cráneo. O sea, no hay un espacio, no hay una cavidad articular, no hay un espacio entre hueso y hueso. Eso se llama sinostosis, o sea, y si quieren, sinartrosis. O sea, ¿qué movimiento va a haber ahí? Nada, ¿qué movimiento va a haber? Si están unidos. No hay movimiento, en los huesos del cráneo no hay. Como decís vos, en un bebito sí, pero en un adulto no. Ustedes no tienen movimiento en los huesos del cráneo, así están. También hay otro tipo de articulación. Pongamos esta. Hueso acá, aquí hay un fibrocartílago que une, que hace que esa cavidad articular que en este caso existe, la cubre totalmente y acá está el otro hueso. O sea, hay una cavidad articular entre los dos huesos, hay un espacio, pero ese espacio está lleno de un fibrocartílago. Ejemplo, las vértebras. Ejemplo, el pubis. Entonces hay movimiento, pero es un movimiento acotado, no es un gran movimiento. ¿No? La columna tiene movimiento 35 grados para acá, 35 para acá, pero no es un movimiento como el hombro, o como el codo, o como la muñeca, no es. Porque es una anfiartrosis, o sea, es una articulación que tiene escaso movimiento porque la cavidad articular está ocupada por algo, que en este caso es un fibrocartílago. Pero las articulaciones que más nos van a interesar a nosotros en este curso de anatomía y sobre todo para el miembro superior e inferior, o sea, para este capítulo y el que viene, son las diartrosis, o sea, las articulaciones que acá tenés un hueso, acá tenés el otro, y mirá lo que hay en el medio. Espacio. Hay una cavidad libre que está llena de líquido, que se llama líquido sinovial. Entonces, ¿qué hay ahí? Son huesos que, claro, están unidos porque hay una cápsula articular por fuera y una membrana sinovial y ligamentos que unen hueso con hueso, pero todo por fuera. Pero los dos huesos están así, separados por una cavidad. Entonces hay movimiento. Mirá el movimiento que hay acá. Hay movimiento. Entonces, este tipo de articulación es una diartrosis. Hay muchos géneros de diartrosis. Pero, por ejemplo, el hombro, el codo, la muñeca, las articulaciones interfalángicas, la rodilla, el tobillo, la cadera, son diartrosis. O sea, son articulaciones que tienen mucho movimiento. Los niñitos, para responderte, cuando nacen con los huesos del cráneo separados, muy separados por la frontalidad anterior, posterior, que se van, al final, cerrando. Cuando hay un exceso de producción de líquido cefalorraquídeo por un problema valvular en un niño, en un lactante, entonces esos huesos que aún no están cerrados, que aún no están soldados, permítame el término, ¿no? Que aún no se formaron la sinostosis, entonces aumenta la presión intraencefálica por un incremento de líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos, que son espacios dentro del encéfalo. Entonces los huesos empiezan a separar y eso se llama hidrocefalia. Pero a vos te puede pasar exactamente lo mismo. Tienes un problema de reabsorción de líquido, que se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo en las venas, o un exceso de producción en los plexos coroideos, y entonces eso van a estar en los ventrículos del sistema nervioso, del encéfalo, y entonces tenés una hipertensión intracraneal. Pero como tus huesos están soldados, te vas a morir igual, pero tu cabeza no va a, digamos, a incrementarse porque no hay forma de que se separen los huesos. En un niño sí, en un bebito, mejor dicho, sí. Bien. Los huesos están formados, termino con esto y nos vamos a reír, por estos dos elementos: tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto y el esponjoso están presentes casi en todos los huesos. El húmero tiene compacto y esponjoso. La escápula tiene compacto y esponjoso. La clavícula también, ¿no? Compacto y esponjoso.
El tejido óseo compacto es como madera, más o menos, chicos. Vos lo podés, empezás a serruchar el hueso y te cuesta un poco. O una sierra te cuesta. El esponjoso se parece más a un panal de abeja, tiene trabéculas, está trabeculado por el medio, ¿no? Por ejemplo, esta zona de la escápula, ¿dónde está la escápula? Está por acá. Esta zona de la escápula, esta zona de la fosa subescapular, de la fosa infraespinosa, de la fosa supraespinosa, es tejido óseo compacto. Esta zona, por ejemplo, de la espina escapular, del acromion, es tejido óseo esponjoso. La diáfisis del hueso húmero, del hueso del fémur, de la radio, cúbito, tibia, peroné, la diáfisis del cuerpo, del hueso, es tejido óseo compacto con un canal central, con un hueco, un agujero, un conducto, al que le llamamos canal medular. O sea, hay una diáfisis de tejido óseo compacto, resistente, duro, pero en el medio hay un huequito, donde hay grasa, pero ese se llama canal medular. Y esto, las epífisis de los huesos largos tienen tejido óseo compacto. O sea, la diáfisis esponjoso y las epífisis la diáfisis compacto y las epífisis esponjoso. O sea, hay como una especie de trabeculado y algo hay en el tejido óseo compacto y esponjoso. ¿Qué hay? Médula ósea. Ustedes oyeron hablar de la médula ósea. A veces hay que hacer estudios de médula ósea porque tu familiar tiene una discrasia sanguínea, puede ser que tenga un linfoma o una leucemia. Hay que hacer un estudio de médula ósea. ¿De dónde te sacan sangre? Del hueso. Del hueso, ¿no? Entonces hay dos tipos de tejido, el compacto y el esponjoso. El hueso, digamos, este es el fémur. Miren este corte del fémur. ¿Qué ves acá? Bueno, el tejido óseo compacto en la diáfisis y en el centro hay un canal medular. ¿Qué hay ahí? Médula ósea amarilla. O sea, ¿qué es? Grasa. A ver, ¿ustedes alguna vez comieron osobuco? Sí. Bueno, te sirven el osobuco, tenés carne, tenés un hueso redondo y en medio tenés la parte compacta del hueso y en el medio hay grasita. Le llaman tuétano. En mi país le dicen caracú en Uruguay, ¿no? Pero es el tuétano. El tuétano del hueso, ¿no? Qué rico ese. Si no lo probaron, se lo perdieron, ¿no? Es la pierna de la vaca, la pata, ¿no? Y vos te estás comiendo los músculos que están alrededor de la pierna, de la pata de la vaca, ¿no? Es un hueso largo y en el medio hay grasa. Esa grasa, chicos, en los humanos le llamamos médula ósea amarilla, pero es grasa, es tejido adiposo, grasa. En cambio, en el tejido óseo esponjoso, en el trabeculado de todos los huesos que tienen tejido óseo esponjoso, hay médula ósea roja. Médula ósea roja. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la médula ósea roja? Por ejemplo, la epífisis de este hueso distal y proximal del fémur tiene médula ósea roja. Digo, tienen trabéculas y en las trabéculas, como el panal de la abeja, en lugar de miel, hay médula ósea roja. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la médula ósea roja? Es el tejido, llamemos casi mesénquima, ¿no? Es el tejido productor de células sanguíneas. Eso ya está. O sea, ¿dónde se producen las células? No la sangre, ojo, y nos quedamos acá, pero la sangre no se produce en el hueso. Si yo te hago una pregunta y te digo, y te pongo, por ejemplo, como enunciado, la sangre se produce en el tejido esponjoso del hueso. Y vos me lo ponés como verdadero, es recontra falso. La sangre es un tejido conectivo. La sangre total es células más matriz intersticial. La sangre es un tejido conectivo. ¿No dijimos que tenía células y matriz? Bueno, lo que se produce dentro del hueso, en la médula ósea roja, en el tejido esponjoso de todos los huesos del cuerpo, es las células sanguíneas, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Luego esas células van a ir hacia la sangre circulante. Es otra historia. Ahí sí van a ser sangre total. Pero mientras tanto se forman células sanguíneas. Ese proceso de formación de células sanguíneas dentro del tejido óseo esponjoso de los huesos se llama hematopoiesis. Hematopoiesis. Entonces, ahí está el tejido. Esta es una microfotografía electrónica de barrido, ¿no? Y ahí se ve el tejido óseo esponjoso. Son trabéculas.
Me quedé en glóbulos rojos. ¿Y qué hay? Claro, pues esta es una microfotografía electrónica de barrido de un hueso, no hecho en un vivo. Pero si ahí si fuera en vivo, entonces vos ves que eso va a estar lleno de médula ósea roja, que es la precursora de las células sanguíneas. Ahí se forman las células sanguíneas. Entonces, en la médula ósea amarilla de los huesos hay grasa. Está formada por grasa, mejor dicho. Está en la diáfisis de los huesos largos, por ejemplo, ¿no? En cambio, en las epífisis de los huesos largos hay tejido esponjoso. En los cuerpos vertebrales, chicos, los cuerpos vertebrales son puro tejido esponjoso, como una periferia compacta, pero hay tejido esponjoso. Esternón, costillas, huesos de cráneo, ¿no? Y muchos otros, los huesos cortos, hay tejido óseo esponjoso. Y ahí, ¿qué hacemos? Hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación justamente de células sanguíneas que luego van a pasar a... Y es importante esto, por los mecanismos de compensación. El cuerpo humano es maravilloso, porque compensa. Si vos te vas de la costa, que estamos a nivel del mar, ¿no?, a 760 milímetros de mercurio de oxígeno, te vas a Cerro del Pasco, que está, creo que yo, a 5.000 metros, me imagino, más o menos, no sé, ¿no? Si alguien sabe la cifra, me la dice, ¿no? Entonces, está bien alto. Vos te vas y al inicio, ¿qué sentís? Y sentís el mal de altura, ¿no? Te choca un poco, ¿no? No te vas a jugar un partido y ni llegaste, ¿no? Vas a estar días que vas a demorar en adaptarte, porque hay menos oxígeno. Hay menos oxígeno en el ambiente, o sea, la presión parcial de oxígeno en Cerro de Pasco es menor que la de Lima. Pero yo te visito después de un mes que estás en Cerro de Pasco y ya estás haciendo ejercicios, y estás yendo, viniendo, sin la necesidad de oxígeno inicial que tenés, por el mal de altura, por el soroche, ¿no?, que le dicen. ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo te adaptaste? Bueno, fácil. ¿Qué tienen los glóbulos rojos? Los eritrocitos, los hematíes, una proteína llamada hemoglobina. Esa proteína llamada hemoglobina transporta oxígeno y transporta CO2 también. La oxihemoglobina transporta oxígeno, la carboxihemoglobina de las venas transporta CO2. Entonces, ¿qué pasó con tu sangre? ¿Qué pasó con tu sistema nervioso que ordenó a la médula ósea hacer algo, compensar? Que percibió el poco oxígeno que había en el ambiente externo, en el medio externo. Menos presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué hizo? Generó la médula ósea más glóbulos rojos y los mandó a tu corriente sanguínea. O sea, si vos fuiste con una hemoglobina de 12.5 gramos por ciento, ahora tenés 17 gramos por ciento de hemoglobina. Estás roja, chaposa. Tus palmas de la mano están rojas, pletóricas. ¿Por qué? Porque como no hay oxígeno afuera, en el aire circulante, ahora en tu cuerpo hay oxígeno adentro. Compensaste el poco oxígeno del medio externo con la mayor cantidad de oxígeno en tus tejidos. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Cuando vos tenés una infección urinaria, ponele, ¿no?, que pueden tener, sobre todo las mujeres, la infección urinaria la puede tener un varón y una mujer, pero en las mujeres son más frecuentes, por un tema anatómico. Ya lo estudiaremos en este curso. Es un tema puramente anatómico. ¿Por qué las mujeres tienen más infecciones urinarias que los varones? Un varón con infección urinaria, mejor hospitalizarlo. Una mujer con infección urinaria es muy frecuente. Sí, te escucho. Pero es por la uretra, ¿no? O sea, la uretra fue, claro, lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, es que la uretra femenina es, digamos, bastante más chiquita, más pequeña, tiene menos longitud que la uretra masculina, porque el hombre tiene uretra peniana, membranosa, prostática, y la mujer tiene una uretra chiquitita que va del meato urinario a la vejiga. Y ese meato urinario que vos tenés en la vulvita, está muy cerca, esa vulvita, de otra cosita que hay más atrás, que es un esfínter que empieza con A y termina con O. Para que no me roben. Y vos usás hilo dental, entonces es verano, y es todavía licrado, entonces las bacterias que salen por ahí, que son bacterias intestinales, pasan el introito vaginal, el calor de la vagina, que en el verano, lleva al meato urinario, y las bacterias intestinales, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, entran por la uretrita chiquitita y vuelan la vejiga. Y ahí dice, hay nada, haz lo que quieras. En el hombre, no te digo que no pase, puede pasar, pero es más infrecuente.
¿no? Porque mientras la bacteria va subiendo, ponele igual que pasó algo parecido, que no es la causa frecuente en el varón, pero ponele que la bacteria va subiendo entre toda la letra peniana, la pobre bacteria, ¿no? A vos se te da por miccionar y la pobre bacteria se va por todo, ¿no? O sea, es más difícil que el hombre de una infección urinaria. Las infecciones urinarias en los varones son por otras causas, que no vale la pena mencionar acá. ¿Okay? Entonces, cuando vos tenés una infección, la médula ósea roja produce más glóbulos blancos, más leucocitos. Leucos en griego es blanco. Siempre hay leucocitosis. ¿Y por qué? Porque tiene tu organismo que defenderte de una bacteria o de un virus que te está atacando. Cuando es una infección espantosa, la médula ósea de los huesos esponjosos elimina células inmaduras. O sea, en lugar de eliminar glóbulos blancos maduros, elimina los abastonados, que son glóbulos blancos inmaduros. Esto es como en la guerra. Lo que pasa en una infección es una batalla entre la proteína del virus que te está atacando, de la bacteria, lo que sea, que se llama antígeno, y tus proteínas de los glóbulos blancos que se llaman anticuerpos. Se produce una batalla que en realidad deberíamos ganar a nosotros, ¿no? Y si no es suficiente, tenés que tomar antibióticos para matar esas bacterias. Pero pensemos que fisiológicamente vos podés manejar esa infección. Entonces, ¿qué hace la médula ósea? Es extraordinario también. Es como la guerra del Medio Oriente, ¿no? Primero fueron los soldados. Se murieron todos los soldados y van todos los hombres que tienen una edad suficiente para agarrar una metralleta y pelear. Y cuando mataron a todos los hombres, van las mujeres y los niños, arman a los niños. Porque lo que queda es lo mismo en la médula. La médula ósea, cuando ya hay una infección tan grande, envía a pelear a células incapaces de pelear, que son los abastonados, los glóbulos blancos inmaduros. No puede establecer ninguna lucha, pero hace lo que puede. O sea, es una forma también de compensar y de defendernos. Por lo tanto, la hematopoiesis es la formación de células sanguíneas en el interior de los huesos esponjosos, en la médula ósea roja. Esto es un hueso largo. O sea, esto, inclusive la falange, es un hueso largo. El fémur es un hueso largo igual que este. ¿Por qué? Si este es cortito, no. Es un hueso largo porque cumple con tener un cuerpo, o diáfisis, y dos extremidades, o epífisis. Por eso es un hueso largo, no por el tamaño, porque sea bien largo. ¿Ok? Los huesos cortos, las vértebras son huesos cortos, no vamos a estudiarlas en esta clase, pero eso vamos a ver en una clase de columna. Y por supuesto, el sacro es un hueso plano, el coxis igual, y ahí está, miren. Estos son los huesos cortos que forman el calvo. El escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Son 8 huesos que están en la muñeca. Ojo chicos, son huesos cortos. En la época mía, ahora sí, te prometo que ya termino, en la época mía, el profesor preguntaba en difícil porque quería lucirse. Yo recuerdo al doctor Velázquez, y lo puedo mencionar porque ya se debe haber muerto, obvio. Entonces, estábamos todos en el anfiteatro anatómico, y venía con su mandil, muy poco prolijo, sacaba del bolsillo huesitos del carpo, hacía así como los dados, ¿viste? Y los tiraba. Barriga. Y ahí va. Señáleme la cara del trapecio o del trapezoide, poner, que se articula con el hueso grande. El trapezoide es un huesito de este tamaño, que tiene un montón de caras de canillas articulares, con los huesos de la columna arriba, de abajo y de los costados. ¿Vos te imaginás saber? Ahora, por supuesto que yo no respondía bien. Entonces, es esta. Y por supuesto el que armaba eso. La anatomía que se hacía en esa época formaba profesores de anatomía. O sea, estaba destinada a que vos ibas a ser profesor de anatomía y tenías que aprender la anatomía para ser profesor de anatomía. La anatomía que enseñamos nosotros es anatomía para que vos seas médico y que sepas la anatomía necesaria para ser una buena doctora, un buen doctor. No para ser profesor. Si querés ser profesor, tenés que especializarte más, claro, ¿no? Para eso se enseña anatomía. Entonces era un problema eso, ¿no? Entonces yo después le pregunté a un extraordinario cirujano de mano del hospital de Almenara, el doctor JJ Rodríguez, un capo, que lo mencioné en algún momento, Juan José Rodríguez Lazo. Le dije, dígame doctor, ¿qué importancia tiene? Y le conté la anécdota. Me dijo, ninguna. Él es el mejor cirujano de mano del país.
Y me dijo, a mí eso no me da ni me nada, o sea, no me interesa. Ese es un conocimiento que se recibe en la facultad que se debe olvidar inmediatamente. Entonces, si hay conocimiento, mejor dicho, una información, si hay información que yo te brindo que no sirve y que se tiene que olvidar, ¿para qué te la doy? Mejor es no darla porque hay otras cosas que estás impidiendo que tu cerebro capte. En Estudio de la Escarlata, de Conan Doyle, describe de una manera muy exagerada Conan Doyle a Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes, ese personaje extraordinario, no sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol, no tenía idea del paradigma copernicano. Y Watson le dice, no puede ser que este hombre es maravilloso, que es genial, que sabe toda la criminalidad londinense, no sepa que la Tierra gira. Ah, ¿de verdad? Le dijo, sí, ¿en serio gira la Tierra? No lo sabía, pero ahora que lo sé, trataré de olvidarlo. Porque ese conocimiento a mí no me aporta nada para lo que yo hago. Es exagerado, Conan Doyle exageró, me refiero, porque uno tiene que tener una cultura general. No puede ser que solamente sepas medicina, porque si solamente sabes medicina vas a ir a una reunión de médicos, como me pasó a mí, fui a una reunión de ginecólogos, en una cena, los ginecólogos hablando de los descensos verdosos de sus pacientes, ¡qué asco! No tiene otro tema de conversación, solamente saben de medicina. Mal. Ustedes tienen que tener una cultura que los eleve y que los enriquezca. Pero, a lo que voy, quiso olvidar que la Tierra gira alrededor del Sol, porque en el fondo le impedía conocer otras cosas y aprender otras cosas. ¿Para qué te voy a enseñar cosas que son totalmente olvidables y que no van a ser de utilidad? La idea de un curso es enseñar cosas que te sean útiles en tu vida profesional. Esa es la idea. Por lo tanto, estos son huesos largos y estos son huesos cortos. Estos son huesos planos. Este es el hueso ilíaco, ¿verdad? O hueso coxal. El esternón, este es un esternón de un tío. Esto no es el esternón tuyo, ponele. No, tu esternón es distinto. Hay articulación acá. Este es el esternón de un paciente que ya tiene más de 50 años. ¡Ah! Hablando de eso. ¿Qué diferencia hay entre tu tejido, y atiendan esto y no vamos, entre tu tejido óseo esponjoso de la epífisis proximal del húmero y de la distal del húmero, que ya sabemos que el tejido óseo esponjoso, que hay hematopoiesis, y el mío? La diferencia es que mi epífisis proximal y distal de húmero, y proximal y distal de fémur, y de tal, ya fue invadida por tejido graso, por médula ósea amarilla. O sea, yo ya no tengo a mi edad, 40 años, yo a mi edad ya no tengo tejido óseo compacto que en su interior, esponjoso que en su interior tenga médula ósea roja. No, tengo pura médula ósea amarilla. Pero no me miren con conmiseración y con compasión, porque yo sigo produciendo hematopoiesis, porque para eso tengo las vértebras, para eso tengo los huesos del cráneo, el esternón, las costillas. O sea, tengo muchos otros huesos esponjosos que compensan y que producen hematopoiesis. Pero en las epífisis de los huesos largos, a partir de los 50 años, tu viejo y yo estamos fritos, ¿no? Los huesos del cráneo igual, huesos planos. Los huesos de las costillas, estas son costillas, las costillas son huesos. No, largos no, planos, ya se lo dije. ¿Para qué sirve la antropometría? Para estimar el sexo, el tamaño, la raza. Podés estudiar un hueso, digamos, de hace miles de años, como estudiaron a Lucy, por ejemplo, ¿no? Y determinaron en ese esqueleto que era un australopiteco afarensis, que más o menos era una mujer de 20 años, ¿no? Y que tenía 1,20 m. Todo eso se pudo determinar solamente viendo el esqueleto o los restos del esqueleto que quedó. De Lucy, la famosa Lucy, por los Beatles, ¿no? De Lucy, porque exactamente. A ver, otra vez, la canción. Lucy, vital. Exacto. Estaban escuchando esa canción de Beatles y dijeron, ¿cómo llamamos a Lucy? Y se quedó con Lucy, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, se pueden estimar muchas cosas. ¿Y para qué sirven los huesos? Esta así, acá, esta es la diapositiva de Bray, no hay otra. Para movimiento, palancas, ya veremos lo que son palancas, ahora hoy no voy a hacer palancas. Para soporte, protección de órganos nobles, encéfalo, hueso del cráneo, médula espinal, columna. Formación de células sanguíneas, tejido óseo esponjoso, médula ósea roja. Y por supuesto, depósito de minerales, calcio, fósforo, que es no la parte celular del tejido óseo en tanto tejido conectivo, sino la parte extracelular, o sea, la matriz intersticial, lo que le da la consistencia
a los huesos. Y empezamos hombro después del break. Tomen un descanso, chicos. ¿Podemos ir con el suelo primero? El músculo y tenés un desgarro, que es una lesión recontra deportiva, pero deporte, lo que digamos deporte no hace eso. O sea, las lesiones que vamos a abordar son lesiones de ligamentos, lesiones de tendones, lesiones de músculos que tienen que ver con el miembro superior, luego con el miembro inferior y tienen que ver con el cotidiano. Cualquiera de ustedes puede sufrir esas lesiones. Y tienen que saber qué hacer más o menos cuando están enfrentando ese tipo de lesión. Aunque no sean traumatólogos, aunque no se dediquen a la medicina física y rehabilitación. A mí me pudre el médico que es súper especialista, o sea, que es el especialista del dedo gordo del pie izquierdo. Entonces yo tengo cefalea, porque realmente, no sé, por tensional o por hipertensión arterial, y no, me dice, perdón doctor, yo me especializo en el dedo gordo del pie izquierdo. Realmente lo que se da para una cefalea, para un dolor de cabeza, no tengo la idea, porque ya me especializo, estoy tan especializado en el dedo gordo del pie izquierdo, que eso sí, cuando usted tenga un problema en el dedo gordo del pie izquierdo, yo soy la primera autoridad, así que venga nomás. Yo no estoy en contra de la ultra especialización, está bien, pero no hay que olvidar la medicina. No nos abstraigamos de la medicina. El médico es médico y debería estar capacitado como para resolver medianamente ciertas cosas, sin necesidad de ser especialista en esa cosa, ¿no? Bien. Los huesos del hombro, básicamente, son la escápula, la clavícula y el húmero. ¿Qué parte de la clavícula, está acá, que va del esternón a el acromion de la escápula? Esta es la espina de la escápula, ya la vamos a estudiar, y termina en una zona llamada acromion, y acá hay una articulación acromio-clavicular. Bueno, la clavícula va de esternón hasta escápula. Luego la escápula, que es un hueso triangular, y solamente la epífisis proximal del húmero. Ya está. No voy a estudiar, o si quieren, hasta la mitad de la diáfisis, donde se inserta el deltoides, que es un músculo del hombro. Me interesa solamente los huesos que prestan inserción a los músculos que mueven el hombro. Y acá tengo que decirles algo. Con una sola excepción, que no está en el miembro superior, sino en el miembro inferior, en lo que respecta a músculos motores, lo de arriba mueve lo de abajo. O sea, los músculos de arriba, de la parte superior, mueven el segmento inmediatamente inferior. Entonces, pongamos, ¿no? Pensemos, yo digo inferior en porque yo estoy así, bueno, esto es anterior, no. La posición anatómica es esta. Palmas hacia adelante, ¿verdad? Esa es la posición anatómica, ¿no? Entonces, la mano está abajo, es distal, y el hombro está arriba, es proximal. Entonces, los músculos pectorales, ¿sí? Los músculos del muñón del hombro propiamente dicho, y los músculos escapulares, acá atrás, mueven el hombro, o sea, mueven lo de abajo, es decir, el brazo. O sea, los músculos que vamos a estudiar ahora son músculos pectorales, de la región pectoral, músculos de la región escapular y del mismo muñón del hombro, que mueven el brazo. O sea, esta clase hombro, ¿qué mueve el hombro? El brazo. El hombro, en todo caso, pensemos en articulación del hombro, ¿qué mueve? El brazo. ¿Y qué es el brazo? El segmento que va desde el hombro hasta el codo. ¿Qué significa? Que los movimientos del brazo, que son los movimientos del hombro como articulación, son del brazo, no del antebrazo ni de la mano. Ahora, yo muevo el brazo, y claro, muevo el antebrazo y la mano porque los tengo pegados, ¿no? Pero si yo tuviera una amputación de antebrazo y de mano, y me quedara solamente con un muñón, y tuviera solamente brazo, movería exactamente igual, haría esto, y haría esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, haría todos los movimientos con el brazo. Son movimientos del brazo, el segmento. O sea, el hombro mueve el brazo. El hombro no mueve el antebrazo, aunque el antebrazo se mueva junto con el brazo. Quiero que quede claro esto. Los músculos del brazo, cuando estudiemos brazo, que va a ser sencillísimo brazo, porque son muy pocos músculos motores, ¿no? Entonces, los músculos del brazo mueven el codo.
O sea, mueven el segmento inmediatamente inferior, o sea, el antebrazo. Los músculos del brazo mueven el antebrazo. Este movimiento de flexión y extensión, yo lo hago con los músculos braquiales, porque mueven el antebrazo. Los músculos del antebrazo, que ahí se complica un poco la cosa porque son 20, los músculos del antebrazo mueven la muñeca, o sea, mueven la mano. Y los músculos de la mano mueven los deditos. Lo mismo pasa con el tren inferior. En el tren inferior tenemos los músculos inguinales, el psoas, etc. Los músculos de la cadera propiamente dicho, como el tensor de la fascia lata, los músculos de la región glútea. ¿Qué hacen estos músculos de la glútea, de la cadera y del inguinal? Mueven la cadera. O sea, mueven la articulación de la cadera. O sea, mueven el segmento inmediatamente inferior. O sea, el muslo. El muslo. No la pierna ni el pie, aunque se muevan juntos. Los músculos que estoy mencionando mueven el muslo. Los músculos del muslo mueven la pierna. Los músculos de la pierna mueven el pie y los músculos del pie. Así es esto. Hay una sección ahí que estudiaremos después. Entonces, los músculos motores son músculos motores del segmento inmediatamente distal. ¿Ok? Fácil. Más fácil imposible. Ahora, todavía no hablamos de articulaciones, pero ya que vamos a hacer hombro, entramos en una articulación muy importante, porque es la articulación más móvil del cuerpo. Por lo tanto, es una de las articulaciones que más se lesiona. El exceso de movilidad del hombro hace que la cadera tiene un movimiento muy similar, mejor dicho, tiene los mismos movimientos. Ya estudiaremos cuando hagamos articulaciones, que lo haremos por ti seguramente, estudiaremos que los movimientos de la cadera y los del hombro son los mismos. Es una enartrosis. Entonces, los mismos movimientos. ¿Qué movimientos? Todos los movimientos que una articulación puede hacer. Anteversión, si quieren flexión. Retroversión, si quieren extensión. Abducción o separación. Aducción o aproximación. Rotación interna, rotación externa y circunducción. La cadera hace lo mismo. Claro, hace lo mismo, pero no con este rango de movimiento, ¿verdad? Que os digo, es un rango más acotado, ¿no? Felizmente. Porque vos imaginate que tuvieras con la cadera la misma movilidad que tenés con el hombro. O sea, te das un paso, ¡plop! Ya te luxaste, ¿no? Pues claro, la luxación, ¿qué es una luxación? La luxación es una pérdida de congruencia entre dos superficies articulares. Esa es la dislocación. Pues imaginad, el hombro se disloca muy frecuentemente. Depende del ejercicio que hagamos y de las palancas. Tenemos que estudiar palancas para aprender eso, ¿no? Entonces, el hombro se disloca y hay que reducir la dislocación, o sea, la luxación de hombro y tal. Pero el adulto nunca se disloca la cadera. No hay forma de que ninguno de ustedes, que son adultos, tengan una luxación de cadera. Puede ser que tu hermanito recién nacido nazca con luxación, en este caso, congénita de cadera. Esa es otra cosa, lo llevas a la clínica San Juan de Dios, lo tratan y tal. Pero es un tema congénito. Pero no, vos como adulta no podés hacer una luxación. Te podés fracturar la cadera. Esa es otra historia. Que en realidad la fractura de cadera no es fractura de cadera. O sea, en la fractura de cadera no se fractura el hueso de la cadera, se fractura el fémur. No, le decimos fractura de cadera. Porque cuando se fractura el hueso de la cadera, o sea, el hueso coxal, hablamos de fractura de pelvis, no de fractura de cadera. Pero vos no vas a poder tener nunca una luxación de cadera. A estas alturas ni nunca. ¿Por qué? Porque una articulación, y esto vale para la clase de articulaciones, una articulación está fija, es estable en tanto sus ligamentos articulares hagan lo que tengan que hacer. O sea, sean válidos y confiables. Si ustedes han estudiado, ya me imagino, principios de la investigación, biología, no sé en dónde, seguramente fue. Metodología es el próximo año. Bueno, si vos vas a usar un instrumento de investigación, tu instrumento de investigación, para que sea bueno, tiene que ser válido y confiable. Igual que un medicamento. Si vos vas a usar un medicamento en tu paciente, el medicamento tiene que ser válido y confiable. Si no, no lo uses. Por eso no podés echarle mano a la pseudomedicina, porque la pseudomedicina no es ni válida ni confiable. La acupuntura no es válida ni confiable porque no es investigación, no se puede repetir el experimento. Te fue bien a vos, pero a vos no. Para vos va a ser divina la acupuntura, para vos no sirve para nada, ¿no? O sea, no es ciencia. La moxibustión, la homeopatía es pseudomedicina. El psicoanálisis es pseudomedicina. Yo hice psicología antes que medicina. Y se lo digo, el psicoanálisis es pseudomedicina. Freud es un genio, pero el psicoanálisis es pseudomedicina, ¿no? Entonces,
Tiene que ser válido y confiable. ¿Qué es válido? ¿Qué es un instrumento válido o un medicamento válido? Lo válido es cuando hace lo que dice hacer. Eso es válido. O sea, si yo te doy un tratamiento con un antibiótico para la infección urinaria, vuelvo a la infección urinaria, no sé qué pienso en infección urinaria, te doy para la infección urinaria, se supone que en pocos días ya no tenés que tener disuria, polaquiuria, ya no tenés que tener molestias, dolor al orinar, ardor, etc. Y ya está todo bien. Y en una semana ya no tenés infección. Hace lo que dice hacer, combate las bacterias que están atacando tu vejiga, o tu uréter, etc. Es válido. Y un medicamento o un instrumento es confiable cuando yo tengo que medir inteligencia y el instrumento mide inteligencia, no mide voluntad, no mide perseverancia, no mide memoria, no mide inteligencia. Si el instrumento mide también memoria, no es válido, porque no hace lo que dice hacer, debe medir inteligencia. Es lo mismo. Y es confiable un instrumento o un medicamento cuando se da a varias personas y en todas más o menos hace lo mismo. En algunas con mayor velocidad, en otras con más lentitud, pero si te doy un medicamento, un antibiótico para eliminar una infección y los 3 están afectados, entonces más o menos en una semana los 3 tienen que estar menos afectados. Lo que pasa es que vos ya estás muy bien y vos todavía estás más o menos y vos todavía... Pero de todas maneras los 3 me tienen que decir estoy mejor. Y le hacemos conteo de hemogramas y vemos cómo está la fórmula leucocitaria y definitivamente los 3 están mejor. Es confiable, porque se aplica a varias personas y en todas hace más o menos lo mismo, ¿no? La pseudomedicina no es ni válida ni confiable. Ni válida ni confiable, ¿no? Entonces eso es importante que lo sepamos, ¿no? ¿Qué es validez y qué es confiabilidad? Cuidado con eso y cuidado porque la pseudomedicina está ganando demasiado terreno. Hubo un congreso en la ONU, uno antes cuando decía ONU decía ahora decía ¿no? En donde la pseudomedicina que viene de la India y que ha fomentado toda la vida ahora rey Carlos III, ¿no? Y todo lo demás, son tan fuertes en tanto mueven muchísimo dinero. Y hay mucha gente que confía. ¿Qué se necesita para la pseudomedicina? Confiar. Es una creencia. ¿Qué define a los seres humanos? Estamos en el año de la bioética, en el mes en octubre vamos a tener charlas de ética, de todos los cursos. Me parece muy bien. Pero hablemos un minuto de eso, ¿no? O sea, perdón, ya que estamos en lo que respecta a ética, ¿no? ¿Es ético dar un tratamiento con algo que solamente es un tema económico? No. Sin embargo, lamentablemente el mundo se mueve en base a eso. ¿Y por qué tiene tanto asidero? Porque los seres humanos no nos movemos, no vivimos en base a la razón. No somos racionales. O sea, la idea, la razón, no es la que define nuestra conducta, sino la creencia. Lo fuimos desde los inicios de los tiempos. Sapiens, Homo sapiens, llegó a ser lo que es hoy, ¿gracias a qué? ¿A la razón? Bueno, sí, es parte, claro, había un razonamiento mejor que el del cocodrilo, obvio, ¿no? Sobre todo el Sapiens de hace 70.000 años, o sea, el Sapiens de la revolución cognitiva, ¿no? No el Sapiens de hace 200.000 años, que es el Sapiens arcaico. Pero el Sapiens de hace 70.000 años ya era un Sapiens que dominaba el fuego, que tenía reuniones en esas hogueras. ¿Y qué hizo Sapiens que no hicieron Neandertal también, otro género humano, porque dicho de paso, los neandertales también eran humanos? ¿Qué hacían? Que no hacían Australopiteco, ni Radipiteco, ni Homo habilis, ni Homo erectus. ¿Qué hacían esos neandertales y esos sapiens aún arcaicos? Se reunían alrededor de esas hogueras y crearon un lenguaje primitivo. Y ese lenguaje primitivo, ¿qué hizo? Creó relatos, creó cuentitos. ¿Sobre qué? Sobre cosas que veían y sobre cosas que imaginaban. Entonces, en un momento determinado, alrededor de esas hogueras, el león se convirtió en el rey tutelar o en el apu o en lo que quieras. Entonces, creó mitos. El Sapiens logró estar acá y ahora yo estoy hablando con ustedes me están escuchando, aunque no piensen en lo que les digo,
¿Por qué? Porque en un momento determinado, hace más de 70.000 años, el sapiens, Homo sapiens, creó mitos, creó historias que no tenían nada que ver con la realidad. Y esos mitos se los creyó. Una manada de chimpancés, que son muy inteligentes, y de gorilas, que son muy divinos, ¿no? ¿Cuántos son? 40 miembros, 50. Más se pudrió todo. Se pudrió todo. Ya no hay estabilidad en el grupo. Ya tiene que haber dos machos que se pelean, y se pelean y se divide en dos grupos de 25. Ya hay, ¿por qué? Porque no se conocen todos. No pueden conocerse 60. No se conocen, no tienen nada que los vincule. Y necesitan tener un vínculo, y el vínculo es familiar. Pero con Sapiens no pasó eso. Con Sapiens, los Sapiens lograron reunir 500 personas para formar un matadero y llevaban a los bichos a que se desbarrancaran y tenían carne por todo un año. ¿Y cómo 500 personas o 150 o 200 personas podían unirse en pos de un objetivo común, que era conseguir carne para comer? Eso no lo hizo Neandertal, eso lo hizo Sapiens. ¿Por qué? Porque creó mitos. Si vos crees en algo que no existe, pero que lo crees vos, y vos también, ese algo, aunque no exista, nos une y podemos trazar objetivos comunes. O sea, no le demos la espalda a la creencia tampoco, porque gracias a la creencia estamos acá. No necesariamente gracias a la ciencia y gracias a la razón, dicho sea de paso. Pero lamentablemente es la creencia también la que nos hace pensar que todo lo milenario es extraordinario. La medicina china, extraordinaria la medicina china, es extraordinaria. Mao Zedong o Mao Zedong, como quieran llamar, engañó a Henry Kissinger hace muchísimos años, como ustedes todavía no nacían, con una película en donde se hizo una apendicectomía y la anestesia la dieron en base a acupuntura. Mentira, eso no pasó, fue un embuste total. Pero los estadounidenses se lo creyeron y fue el nacimiento de la acupuntura a nivel internacional, mundial, global, a pesar de ser pseudomedicina. Cuando Mao Zedong se enfermaba, ¿ustedes creen que acudía a medicina china? No, acudía a medicina occidental. Igual que la Madre Teresa de Calcuta y tantos otros que puedo citar, ¿no? Entonces, no necesariamente la pseudociencia es real. Mueve, sí, grandes capitales en el mundo, pero a veces hay que luchar en contra de eso, porque también nosotros que somos de creencias tendemos a pensar en eso, en la medicina que va para todo. ¿Tenés dolor de cabeza? Uña de gato. ¿Tu pareja tiene disfunción eréctil? Uña de gato. Tu mamá está con problemas de la menopausia, uña de gato. ¿No? ¿Estás estreñido? Uña de gato, mi hijo. Entonces, cuando hay algo que sirve para todo, no sirve para nada, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, porque tenemos mucha tendencia a creer en esas cosas. Cuidado, hay que tomar distancia. Hay que aprender a tomar distancia. Escápula, hueso triangular, plano. Tiene, para su estudio, 3 bordes: borde superior, corto y afilado, borde interno, o si quieren borde medial, o si quieren también borde vertebral, porque no porque esté pegado a las vértebras, sino que está más cercano a ellas. Y el borde externo, o borde axilar, o si quieren también borde lateral. Entonces, repito, 3 bordes: superior, o borde proximal, borde interno, o borde medial, y borde externo, o borde axilar. O borde, si quieren, lateral. Lateral y externo es lo mismo, medial e interno también, ¿no? 3 bordes. ¿Qué más? Tiene 3 ángulos. El ángulo superior, el ángulo externo y el ángulo inferior. ¿Sí? Este hueso está dotado de un gran movimiento a nivel de la espalda. El movimiento se llama báscula, o sea, las escápulas. Cuando yo hago esto, esos ángulos inferiores están más o menos a la altura de la sexta costilla. Pero cuando yo hago esto, o sea, estoy sentado y pongo los brazos en el respaldar de la silla, los huesos en la espalda hacen esto, basculan, o sea, sube el ángulo inferior
y deja libre el quinto espacio intercostal. Es por eso que cuando se hace una toracocentesis, porque el paciente tiene un derrame pleural, vos no le podés meter un tubo para sacarle el líquido entre las pleuras con un paciente en esta posición, porque vas a meter la cánula, vas a pinchar el hueso. El paciente tiene que estar en esta posición y sube la escápula. O sea, el hueso, la escápula se mueve. Muy bien, se mueve a nivel del tórax posterior, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, hay algunos elementos importantes. A ver, esta zona que está acá se llama apófisis coracoides. Esta escotadura se llama escotadura coracoidea, ya vamos a estudiar después los vasos que van acá. ¿Sí? La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es así. Es cóncava, ovalada y va a prestar digamos, una articulación a la cabeza del húmero. O sea, esta es la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera, esta es la cavidad glenoidea y ahí está. No hace esto, como hace, por ejemplo, el fémur con el acetábulo del coxal. Hace esto. Entonces, claro, hay movimiento, pero más acotado. Acá no, acá es esto. La cavidad glenoidea es muy pequeña y la cabeza del húmero tiene plena disponibilidad para tener mucho movimiento. Gracias, querido. Cuando hay mucho movimiento, entonces también hay posibilidad de que ese movimiento te conlleve a la dislocación, a la pérdida de, digamos, de congruencia entre las superficies articulares. Porque hay mucho movimiento. Cuando tenés menos movimiento, hay menos posibilidad de lesión articular. Entonces esta es la escotadura coracoidea, esta es la cavidad glenoidea. Y además, vamos a ver que la escápula como hueso plano tiene parte del hueso, digamos, compacto, que son las fosas. Hay una fosa anterior, que es esta, que se llama, esta es una vista anterior de la escápula, se llama fosa subescapular. Mirá qué fácil es la anatomía. No me digan que no, chicos, porque ahí sí que estamos mal. La fosa subescapular, todas estas rugosidades que hay en un hueso, prestan inserción a un músculo. ¿A qué músculo presta inserción la fosa subescapular? Al músculo subescapular. Vamos a verlo del otro lado. Esta es una vista posterior de la escápula. Esta es la espina de la escápula, este es el trígono, a nivel del borde interno o borde medial. Y entonces van a ver la espina, y la espina va ascendiendo de dentro a afuera y de abajo a arriba hasta que termina el acromio. Se nota claramente que esta zona, miren esto, miren la cavidad glenoidea, miren la coracoides que va hacia adelante, y miren la espina y el acromio, y se nota que el hueso compacto. Perdón, se nota que el hueso esponjoso. Todas las zonas medio rugosas de ese hueso son hueso esponjoso. O sea, en el fondo, en acromio, hay hematopoiesis. En coracoides también, en glenoidea también. No, en las fosas no, este hueso compacto. Entonces, ¿cómo se llama esta fosa que está por encima de la espina? Fosa infraespinosa. Perdón, que está por encima de la espina, fosa supraespinosa. ¿Y cómo se llama el músculo que está en la fosa supraespinosa? Supraespinoso. Recontra importante el supraespinoso. Es un músculo importantísimo, porque no solamente es un rotador, sino que es el músculo que permite este movimiento. Los 30 primeros grados de separación del brazo del tronco. O sea, a ver, hagan ustedes esto. Se tocan el hombro acá, porque el supraespinoso está acá. Acá está. Entonces, están ahí y hacen esto. 30 grados nada más. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís? Una contracción muscular. Si no sentís contracción muscular, sos marciano. Entonces, y esa contracción muscular es la contracción del supraespinoso en esos 30 primeros grados, porque, ojo, de aquí a acá, el que hace ese movimiento de separación del brazo desde el tronco es el supraespinoso. De los 30 a los 90 es el deltoides. Deltoides. 30 a 90, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta, no? Fosa supraespinosa para el supraespinoso. O sea, entonces esta que está debajo de la espina es la fosa infraespinosa. ¿Y quién se inserta ahí? El infraespinoso. O sea, hasta ahora si la anatomía no está fácil, yo soy ¿quién? ¿No? Schwarzenegger. No puede ser, ¿no? Papi. El trapecio, a ver, esta es la espina de la escápula. La espina.
En el borde superior de la espina de la escápula, igual que lo vamos a ver en la clavícula, se inserta un músculo importantísimo, que es el trapecio. Y en el borde inferior de la espina de la escápula se inserta en toda esta zona el deltoides. Y lo mismo pasa también con la clavícula. La clavícula es un hueso que va a prestar inserción al trapecio, que ahora lo vamos a ver, porque es un músculo triangular importantísimo, y también va a prestar inserción al deltoides. Entonces, como ustedes tengan un examen, pensé, van a ver que la clavícula, voy a llegar ahora ahí, van a insertarse el esternocleidomastoideo, músculo del cuello, y también el trapecio, y también el... Vos te colocás la clavícula imaginariamente, o en el examen práctico no, en el examen práctico de mesa, no en el práctico que tenés que responder, no puedes tocar estructuras. Vos te podés inclusive saber si la clavícula es derecha o izquierda, tenés que saberlo. Entonces, si la colocás entre el esternón y la escápula, sabés perfectamente que en esta epífisis no puede ir más que el esternocleidomastoideo, porque el esternocleidomastoideo va de mastoides a clavícula, o sea, acá. Y también aquí se inserta el pectoral mayor, que está acá. En cambio, esta otra epífisis se insertarán el deltoides y el trapecio. Entonces, esto, si ustedes colocan el hueso adecuadamente en sus propios cuerpos, se van a dar cuenta que la anatomía de superficie les va a permitir responder correctamente. Porque a veces uno pierde el tema espacial y decís, ¿y qué pasa acá? No tenés que colocarlo correctamente y te vas a dar cuenta que la anatomía es súper fácil. Bueno, en esta zona posterior se inserta un músculo que vamos a estudiar. No me hago mucho problema ahora con esto, el romboides, el redondo mayor. Y ahora vamos a estudiar la parte muscular, así que no se preocupen demasiado. Escápula. Clavícula. La clavícula es un hueso plano, o es un hueso corto, o es un hueso largo. Una de tres. O es plano, o es corto, o es largo. ¿Qué será? Es un hueso largo. La única diferencia entre los huesos largos, que son largos, y la clavícula es que la clavícula, siendo hueso largo, o sea, tiene una diáfisis y tiene dos extremidades, el epífisis no tiene canal medular. Punto. Es la única característica de la clavícula en sí, ¿no? Carece de canal medular, es un hueso compacto, digamos, la diáfisis, ¿no? No hay médula ósea amarilla en medio. Es un hueso muy propenso a las fracturas metadiafisiarias, acá. Cuando vos estás caminando y te tropezás, en general apoyás la mano y en ese movimiento podés tener fracturas de escafoides, que es un hueso del carpo, fractura de coles, o sea, fractura de radio, de epífisis distal de radio, y podés tener fractura de clavícula. La fractura de clavícula, claro que tenemos que hablar de ella cuando nos toque, que es la parte aplicativa, que la haremos por Teams, no por acá. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con este hueso? Miren este hueso. Tiene una cara superior y una cara inferior. Ese canal que ven ahí es el canal del músculo subclávio. Subclávio, cara inferior, está debajo de la clavícula. Ya estudiaremos los músculos, hoy no. Bueno, hoy sí, pero dentro de un ratito. ¿Qué más? Inserciones musculares de la clavícula. Esta es la epífisis, ojo, esta es la epífisis externa. Miren, la clavícula, chicos, a ver. La clavícula es un hueso que va desde el esternón hasta acá. O sea, yo me lo palpo. Yo así gordo y todo, me palpo la clavícula perfectamente. Esta es la clavícula que va del esternón hasta el acromio, en el punto más elevado del hombro. Ok. Entonces, hay una epífisis external que es gordita, roma, interna, medial, y una epífisis acromial que va al acromio, que es escápula, que es plana y es externa, es lateral. Entonces, esta es la epífisis lateral, plana, acromial, y esta es la epífisis roma, gordita, external. Entonces es lógico pensar que en esta epífisis external haya unas inserciones que tienen que ver con el esternocleidomastoideo, y con el pectoral mayor. El pectoral mayor es este músculo que tenemos acá adelante y que tiene también inserciones a nivel escapular, obvio. No voy a pensar que en esta epífisis external se va a insertar el trapecio, si el trapecio es el músculo posterior. En cambio, en la epífisis external sí, porque desde abajo llega el trapecio y por supuesto también el deltoides, que es el músculo del muñón del hombro. El músculo que forma el muñón del hombro es el deltoides.
Ahora, por ejemplo, vos tenés un deltoides, se baja el brazo, entonces ahora no está contraído tu deltoides. Está descansando, tranquilo y feliz. Está relajado. Pero vos haces esto. Ahí está en 90 grados, entonces ahora está contraído. Entonces yo en este momento hago esto y ahí no le duele. ¿Por qué? Porque el músculo cuando tiene dureza, tiene capacidad de soportar traumatismos. Por eso es que cuando vos viene una amiga a hacerte una broma y vos sentís que te va a dar un golpecito en la panza, ¿vos qué haces? Al toque, la contraes. Porque sabés, nadie te lo dijo tal vez, ¿no? Pero sabés que si vos contraes el músculo te va a doler menos el golpe. No necesitamos que nadie nos lo diga eso. Por eso es que es necesario hacer ejercicio. Para contraer isométricamente un músculo, para evitar justamente que el traumatismo sea más doloroso, que conduzca, por ejemplo, quizás hasta una rotura muscular, etc. Ya hablaremos también de los tipos de contracción muscular. ¿Qué cosa es una contracción isotónica? ¿Qué cosa es una contracción isométrica? ¿Qué contracción conduce a movimiento articular y cuál no? Porque yo, por ejemplo, tengo estos músculos abdominales y cuando hago esto, estoy haciendo abdominales. O sea, el músculo se acorta y yo hago esto. Y cuando yo me quedo así parado y contraigo, los músculos abdominales hacen lo mismo. Se contraen, pero yo no hago ningún movimiento. Eso se llama contracción isométrica. Qué importante es. Sin ella no defecás, no tosés, no hablás, no eliminás aire, no vomitás. O sea, hay contracciones que son importantes para muchas funciones. Las de los miembros superiores y inferiores son básicamente para los movimientos, para la locomoción, etc., ¿no? Entonces, ¿qué hay? Estas son las inserciones, y aquí vamos a ver dos tuberosidades, la tuberosidad coracoidea y la tuberosidad costal. Para los ligamentos, ¿qué son los ligamentos? Los ligamentos son vainas o bandas blancas de tejido conectivo denso, regular, que sirven básicamente para unir hueso con hueso. ¿Qué es el tejido conectivo denso regular? A ver. A ver. No voy a dormir este ciclo. ¿Qué fue? ¿Está llevando? A ver, chicos. A ver. Vamos a ver. El tejido conectivo conectivo, disculpen mi letra, horrorosa, se divide en dos grandes grupos de tejido. ¿Ah? Uno, tejido conectivo propiamente dicho. Leo, te amo. Ay, ¿sí se ve? El mío es horrible también. Dos, tejido conectivo especializado. Vamos a ver el propiamente dicho. A, tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo es laxo. O sea, es blando, es, digamos, fofo. No está muy ordenado, es desordenado. Este tejido conectivo tiene ciertas características. Tiene muchas células y tiene pocas fibras. ¿Qué células tiene el tejido conectivo? A ver, tiene fibroblastos Yo te lo paso después. y Parece que le des para verla ahorita. fibroblastos. Tiene células Creo plasmáticas que era un canal de YouTube.
tiene macrófagos, o sea, glóbulos blancos, Claro, claro. Salimos del canal de YouTube No. de las ideas. Tiene células cebadas, ¿Te imaginas? o sea, mastocitos, tiene un montón de células el tejido conectivo. Pero, ojo, habíamos hablado, acuérdense de esto, que un tejido conectivo está formado, uno, por células y dos, matriz. Arturo se fue. Que las células le dan la función y la matriz le da la consistencia. Eso ya lo dijimos. ¿Sí? Bueno, estas células son todas importantes. Acá no vamos a descalificar una célula, no se puede, ¿no? Sin embargo, una de ese grupo de células que tienen los tejidos conectivos produce, fabrica, sintetiza la matriz, la sustancia fundamental de ese extracelular de un tejido conectivo. ¿Cuál es esa célula? El fibroblasto, ¿no? Entonces, quien produce la matriz de un tejido es el fibroblasto. Por lo tanto, automáticamente el fibroblasto se convierte en la célula más importante de un tejido conectivo. Si un tejido conectivo tiene dos cosas, células y matriz, y una de sus células produce la matriz, esa célula es automáticamente la más importante, ¿no? Digo. Bien. Pero todo lo que dice te la pongo. ¿Y qué fibras produce este fibroblasto? ¿Qué proteínas, en todo caso, que luego se convertirán en fibras, produce este fibroblasto? Bueno, varias. Fibrilina, bueno, pero hay A, colágeno, B, elastina. Elastina. ¿Ok? Colágeno y elastina. Ahora bien, De lactina. si vamos a hablar de características propias, ¿no?, de un tejido, ¿cuáles son las características propias de un tejido? Las características propias de un tejido son, uno, la extensibilidad, ¿Cuánto ganará barriga al mes? ¿Cuánto ganará barriga al mes? 2, la elasticidad, 3, la contractibilidad y 4, la excitabilidad. Eso es lo que he dicho, compañero. Punto. Esas son las características de todos nuestros tejidos. Algo de eso tienen. Algunos no, y algunos sí. Los tejidos se elongan, se extienden, se contraen, se excitan. Bueno. No sé qué me La extensibilidad es propia, por ejemplo, del tejido epitelial ¿Por qué mejor no dejas que y del tejido conectivo. que ¿Viste? lo cuiden de ellos? Los tejidos conectivos se extienden. O sea, vos ahora estás delgada, tenés una panza plana, divina. Hasta que te embaraces y estás con 9 meses con una panza de este tamaño. Extensibilidad. O sea, eso no es elasticidad, eso es extensibilidad. Mirá cómo está tu piel. Sí, porque leo. Tensa, ¿no? Se extendió. Sí, porque leo bien. Lo mismo pasa conmigo, ¿no? Yo ahora peso 280 kilos, entonces tengo mucho más piel extendida que cuando pesaba mucho menos, ¿no? Prepandemia. Entonces, ¿qué pasa con mis tejidos conectivos y epitelial? Se han extendido. La diferencia entre tu panza cuando te embaraces y mi piel extendida por obesidad es que cuando mi piel vuelva a ocupar el área que tenía antes del estiramiento, va a haber cierta flacidez propia de la pérdida del tono tisular de cada tejido a mi edad. En cambio, vos puedes tener una panza igual que la que tenías antes del estiramiento. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa cuando el tejido vuelve a recuperar el área o la longitud que tenía antes del estiramiento? Eso es elasticidad. No es el estirarse.
La elasticidad es la capacidad que tiene un tejido en recuperar el área y la, la longitud que tenía previo al estiramiento. Puede ser que vos no tengas mucha elasticidad, porque vos tenés que mirar la panza de tu vieja y mirá, entonces, mi mamá está llena de estrías. Las estrías son roturas, justamente, de fibras elásticas producidas por una pésima elasticidad, ¿no? Y bueno, en el momento de la extensibilidad rompiste demasiadas fibras y te quedaste con estrías. En cambio, ves a una amiga que tuvo 2 hijos y vos mirás la panza y decís, pero ¿cómo tuvo 2 hijos? Mirá la piel que tiene, está totalmente plana, divina, tersa, como si no hubiera pasado nada. Bueno, tiene elasticidad, capacidad de recuperación después de la extensibilidad. Eso es elasticidad. La contractibilidad, propio del tejido muscular. Es el único tejido que se contrae. No se contrae el adiposo, no se contrae el epitelial. Y la capacidad de excitabilidad, los tejidos que se excitan, que tienen que ver con esta capacidad del sistema nervioso, son el tejido muscular y el tejido nervioso. Punto. De ahí para de contar, eso es lo que hacen todos los tejidos. Una u otra cosa. Algunos hacen 2. Son capacidades que tienen. ¿No? Entonces, el colágeno es una proteína que básicamente está asociada a la resistencia y la elastina obviamente a la elasticidad. Elasticidad. ¿Tenemos muchas fibras elásticas los humanos? No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Tenemos mucho más colágeno, que es una proteína estructural como la queratina, pero mucho más importante. El colágeno, tenemos más de 20 subtipos diferentes de colágeno. El 30% de todas nuestras proteínas corporales son colágeno. O sea, es la proteína más abundante del cuerpo. Por eso es que todo el campo está inundado con cosas que te producen colágeno, ¿no? Y vos tomás esto que te aumenta el colágeno. Comés patita con maní, que te va a aumentar más colágeno, que es puro colágeno. Comés gelatina, que es puro colágeno. ¿Qué? No se puede. El colágeno es producido por los fibroblastos. Y es una proteína. No hay forma de que vos ingreses colágeno a tu cuerpo. Toda la venta de colágeno es una venta falsa, es propaganda engañosa. Y vos seguís tomando la pastillita que te va a mejorar el colágeno y es engañoso. Inclusive en la estética, te ponen ácido hialurónico, ¿no? Para un relleno facial, porque ya estás media arrugada, ustedes no, pero sus tías, así medias tías, sí, entonces le ponen hialurónico y les queda a veces la cara hinchada, ¿no? No se ve muy poco, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, le pusieron hialurónico porque el ácido hialurónico promueve la síntesis de colágeno. ¿Qué? $130. Promueve en un 1 a 3%, o sea, es lo mismo que la nada. Entra la El colágeno es producido por los fibroblastos. Y hay un momento de la vida que se va perdiendo. Así es. Aprovechen ustedes que están en la mejor etapa de colágeno. Pero claro, evidentemente, todo pasa, ¿no? Todo es cuestión de tiempo. ¿Ah? Bien. Escúchame, lo que pasa es de que esos productos son recondicionados. ¿Cuáles son las características, digamos, propias o las capacidades que tenemos los seres humanos? Esto es como previo a todo lo que viene. No importa que ahora nos hagamos una digresión, ¿eh? Las capacidades físicas. Yo tengo el Pencil Pro. 1. Fuerza. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo el... Desde la teoría física. Ya saben que la fuerza se mide en Newton. Y saben que la fuerza es vectorial. No es una magnitud escalar. Las magnitudes escalares, acuérdense del curso de física, ¿qué tienen? Un número y una unidad de medida. Las magnitudes vectoriales, como la fuerza, como la velocidad, tienen un número, una unidad de medida, una dirección y un sentido. La fuerza es una magnitud vectorial. Todos tenemos más o menos fuerza. 2. Resistencia. Así es, querido. 3. Velocidad. Vamos a poner fuerza, así, con un vector, ahí está. Y velocidad con otro vector y
y ya está. Son widgets. No. Ya. Una cosa es rapidez, acuérdense de física que hicieron el año pasado, y velocidad. La rapidez es escalar. ¿A cuánto corre ese corredor ahora que estamos en fase olímpica? A 9.5 metros por segundo. Ah, a ver, corre El pencil pad. a 9.5 metros por segundo. O sea, que hay un número y una unidad de medida. Eso es rapidez. Yo tengo el último, el iPad. ahí. Pero desde el punto de vista del estudio, este señor está corriendo, sí, a 9 metros por segundo, en un plano No puedo inclinado, utilizar este pencil. o digamos en un terreno plano, esa es la dirección, y está corriendo de sur a norte, de este a oeste, ese es el sentido. Eso sí ya es velocidad desde el punto de vista de la biomecánica, que ustedes ya hicieron en física. En la caja del pencil De mecánica. decía, ¿Ok? solamente para Bien, para velocidad. generación y el 4, otro es ¿cuál era? No sé qué es. Flexibilidad. ¿Cuál? Coordinación y equilibrio ya son las derivadas de ellas, ¿no? Que tienen que ver justamente con un tema también muscular y con lo que vamos a estudiar también en este curso, que son usos neuromusculares. O sea, el músculo no solo se mueve, el músculo siente. Quedémonos con estas. Flexibilidad, la más triste de todas. Más caro, ¿no? 100 La más dólares. triste. Valentina, ¿qué edad tenés? 20 años, decadente. Ya está en deterioro. Ya no es la misma Valentina que cuando tenía 14. 20. ¿Qué pasó? Pobre chico. Fabiana es un- Ya tiene menos flexibilidad que cuando tenía 14. Por eso que las gimnastas a los 14 años tienen una flexibilidad extraordinaria, ganan todas las medallas. Y 4 años después, a los 18, ya no son las mismas. Están buenísimas, pero no son las mismas. Y si hacen lo mismo, es en base al triple del esfuerzo, porque tienen menos flexibilidad. Si ustedes tienen más o menos 20 años, tienen menos flexibilidad que cuando tenían 13, 14, máximo pico de flexibilidad del humano. Ahora, imagínate a los 30, ya estás en pedazos. Ahora, tu flexibilidad puede ser mejor siempre y cuando hagas algún tipo de ejercicio que conduzca a ella, no cualquiera. Vos podés salir a correr, vos podés hacer pesas, que está buenísimo. Pero si sos gimnasta o sos bailarina de danza clásica o moderna, ahí podés tener una mayor flexibilidad. Si no, siempre vas a ir mal. ¿Qué es la flexibilidad? ¿Cuáles son los elementos de la flexibilidad que son básicos para que la tengas? A. Movilidad articular. No, ¿por qué no? ¿Cuál es? B. No es. Elasticidad Es de magneto. muscular. En Amazon. Uno que Ese se es llama- magnético. ¿Cómo que elasticidad muscular? Si usted me está diciendo que el músculo tiene una característica y es la contractibilidad, sí, perdón, el músculo, o sea, la fibra muscular, la actina, la miosina, el complejo troponina, la tropomiosina, eso sí, eso es contracción. Pero el músculo acaso no tiene conectivo. No hay discos Z, líneas Z en los sarcómeros. ¿Y acaso eso no es tejido conectivo? Sí, el músculo tiene conectivo. El músculo se elonga. Por eso en un momento vos haces, ay, te estás elongando, te estás estirando. El músculo tiene capacidad de elongación. Claro que tiene capacidad de elongación. Entonces, esos dos elementos tienen que ver con la flexibilidad. Por eso antes de hacer ejercicio, ustedes tienen que hacer calentamiento. Tienen que hacer ejercicio de activación, de flexibilidad. Si no, te puedes romper, puedes tener una lesión muscular. Sí, bien. Bien, entonces, tejido laxo tiene muchas células, pocas fibras. ¿Pocas fibras de qué? Fibras de colágeno y elastina. Perdón. ¿Y estas fibras dónde están? En la matriz intersticial. O sea, chicos queridos, el colágeno está producido por el fibroblasto. La primera etapa de producción de colágeno, que no van a estudiar en anatomía, es fibroblástica intracelular. La primera etapa de la producción de esa proteína que es así más o menos. Compañera, te veo bien usando técnica alquimia. O sea, es una triple hélice, esta proteína es una superhélice de colágeno, son 3 hélices alfa, ¿no?
O sea, es una proteína helicoidal. Es una estructura que luego van a estudiar como estructura secundaria. Ese es el colágeno. ¿Ah? Se empieza a producir en el fibroblasto y luego termina de producirse fuera del fibroblasto, o sea, en la matriz intersticial. Ahí es importante el colágeno, en la matriz intersticial. Afuera, ahí está la resistencia de los tejidos. La resistencia de un tejido es extracelular, chicos. No es intracelular. Ahí está el colágeno. Es extracelular. Entonces, hay realmente pocas fibras de colágeno en un laxo. Luego está B, tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso se divide a su vez en 1, tejido conectivo denso irregular. También le llaman no modelado. Y B, tejido conectivo denso regular. O sea, modelado. ¿Y para el examen? A ver, el tejido conectivo denso irregular, pese a que es irregular, es bastante más regular y ordenado que el tejido laxo. De hecho, ese tejido conectivo denso irregular, ¿qué es lo que tiene? Tiene muchas fibras de colágeno y elastina y pocas células. Sobre todo colágeno tipo 1, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de piel, por ejemplo, la piel tiene un tejido laxo en la dermis superficial y denso y regular en la dermis profunda, mucho más colágeno tipo 1. Compañera. Pero también está este otro tejido, tejido conectivo denso regular, o sea, modelado. ¿Y qué hay acá? Bueno, aquí hay tendones, Ya me perdí. aquí hay ligamentos y fascias. ¿Qué número te Fascias musculares, o sea, aponeurosis. ¿Se dan cuenta? Todo eso es tejido conectivo propiamente dicho. Es un montón. Y eso que no voy a desarrollar el tejido conectivo especializado, ¿no? Simplemente voy a decir que el tejido conectivo especializado es el tejido óseo, el cartilaginoso, O sea que el adiposo, la sangre, o sea, células y matriz, ¿cierto? Así funcionan los tejidos conectivos. Lo que más abunda es tejido conectivo, hasta dentro del músculo hay tejido conectivo. Entonces no podemos estudiar solamente la anatomía muscular si no tenemos un concepto global de lo que es el listo. Pero cuando lo hacen, ya probablemente ya terminé el miembro superior y lo tiene que saber antes. Evidentemente en histología no van a saber 10.000 veces más. Esto imagínense, esto no es histología, sería absurdo hacer una cosa tan primaria. Pero por lo menos me conviene que lo sepan para que entiendan lo que viene a continuación. Compañero, ¿puedes poner París 2024? Los Juegos Bien. Olímpicos. Oye, sí, ¿verdad? Quiero ver la frecuencia de equipación. ¿Qué hago? Vale. Yo iba a ir a la Ahí se puede ir. ¿Sabes qué? Por esta puta clase estoy acá. Y yo estar en París 24. ¿Tienes el grito? Rótalo. Rótalo. Me pegas el otro. Sí, ¿no lo pasé? Compañero, tú no pasa nada, yo te pasé. No. Es net. Ah, no pasa nada. Bueno, a ver chicos, ¿Tienes ya todos los libros? ¿Qué? ¿Tienes ya todos sigamos. los libros? Valentina, avísame cuando sean las 10:35, porque ahí Me compré un cazador. ¿Faltan 5 minutos? Bueno, tengo 5 minutos todavía. Yo también dejé flashcard. ¿Qué clase habrá acá? ¿Sabés, Valentina, qué clase hay acá? ¿Eh? Parásito, perfecto. Yo me voy diciendo. Entonces, esta es la clavícula y me queda el húmero. Pero solo traje el mío. El húmero. Hueso largo. Ojo, chicos, terminamos en 5 minutos. Increíble. Hueso largo. Ah, por si acaso. Como hubo una introducción larga y hubo digresiones que van más allá de lo que toca, prepárense para una clase de Teams que probablemente no sea, como les dije, de una media hora o de una hora, sea un poquito más larga. Así que piensen que este fin de semana, sea sábado o domingo, tenés que hablar con Mateo, vamos a tener una clase más o menos de unas, yo creo, 2 horas.
Y con eso completamos esta primera clase de hoy. ¿Ya? Así que es importante terminar. ¿Sí? Bien, el número es un hueso largo. Tiene, ahora sí, por favor, traten de hacer un poquito de silencio en estos últimos 5 minutos, porque, y permítanme una cosa. No, este es el gris. Ahí es pequeño. 5 horas de la comida. Yo no quiero. Ah, la foto, sonríe, sonríe. Sonríe más, sonríe. Yo quiero el cabello de Chirino se tomaba selfies. No, Bejarano. Bejarano se tomaba selfies. Yo también. No, imagina su cabello de bebé. Que se pone queratina, que tampoco un antes y después, cómo comencé y cómo terminó, conocer. Comparando con la diferencia del segundo, el tercero, No, para ver cuál es así, para ver cuál queda la carrera. A ver, el húmero es un hueso que tiene 2 epífisis y una diáfisis. Y lo que nos interesa a nosotros es la epífisis proximal. ¿Qué hay en la epífisis proximal? El cuello anatómico que separa 2 tuberosidades llamadas troquíter y troquín, digamos, de la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera. El húmero tiene una cabeza que son 2 tercios de esfera. ¿Sí? Entonces, ese es el cuello anatómico. El cuello quirúrgico es este. Ahí hay muchas fracturas. Separa la diáfisis de toda la epífisis proximal. Entre el troquíter y el troquín, acá, este es el troquín que mira hacia adelante y este es el troquíter que mira hacia afuera. Hay una zona que se llama corredera bicipital en donde corre el tendón de la porción larga del bíceps. Y justamente ese tendón, te lo voy a palpar. Ahí está. Seguramente siente, a ver. Se siente un poquito de molestia, ¿no? Corre un tendón entre los dedos, y aquí está el tendón de la porción larga del bíceps, que cuando se inflama, chicos, genera la primera causa de hombro doloroso. Se llama tendinitis bicipital. O sea, es el tendón de la porción larga del bíceps que corre justamente en la corredera bicipital. ¿Sí? Esto igual lo vamos a hacer nuevamente por Teams. Vamos a salir de acá. Y acá tiene algunas cosas que vamos a repasar en la clase de Teams también. Ahí está, la cabeza del húmero, el troquín, que mira hacia adelante, el troquíter, que es más grande, más voluminoso, que mira hacia afuera. El troquín y el troquíter prestan inserción a los músculos rotadores, internos y externos. Hay un rotador interno que se inserta aquí en el troquín. Se llama subescapular. Y hay 3 rotadores externos, que son el supraespinoso, que se inserta acá, el infraespinoso y el subescapular, que se insertan en el troquíter. La corredera bicipital es esta, está entre el troquín y el troquíter. Este es el cuello quirúrgico y esta es la cabeza, que es un tercio de esfera. Bueno, chicos, bastó por hoy. Nos quedamos acá y terminamos después. De las 200.